lechoncito, ¿no? Lechoncito a medianoche. Tiene grasa, miren, grasa. Y después, imagínense su leche chocolatada. Medianoche, ¿no? Leche chocolatada, chocolate. Y luego, ¿no? El papá trae, ¿no? Por ahí, ¿no? Champán, no, vamos a brindar, ¿no? Brindar, es año nuevo, es Navidad. Tiene todo justo, miren. Tiene grasa, chocolate. Al día siguiente, cuando amanezcan, ¿cómo van a amanecer? Hinchados, ¿no? Con distensión abdominal, con reflujo, ¿no? Con reflujo. Todo ese alimento está ahí no avanzado, está en el estómago. Todo eso les va a doler el estómago, el corazón. Y también otra cosa, no se van a dar cuenta, va a haber mal aliento. Sí, ¿por qué, profesor? Como se ha quedado el alimento, ¿correcto? El alimento se comienza a descomponer, genera distensión, hay algunas bacterias, producen gases, y uno no se da cuenta, ¿no? No se da cuenta, ¿no? ¿Y por qué? Puede ser porque cuando también disminuye el peristaltismo. Se quedan los alimentos, ¿correcto? Hay reflujo, ¿correcto? El peristaltismo disminuye, eso también puede producir mal aliento, es una de las causas del mal aliento. Entonces, no combinemos todo eso, por favor. No combinen grasas, alcohol, tabaco, porque uno, que el esfínter esofágico, la presión disminuye. Y si la presión disminuye, este es el esófago, arriba el esfínter esofágico, superior, inferior, el estómago, si disminuye la presión, entonces puede haber reflujo. ¿Correcto? Y miren, yo les cuento, miren, me ha hecho acordar una de sus compañeras algo, les voy a comentar algo. Miren, de esos casos uno aprende bastante. Por eso les he dicho que después de esta clase va a cambiar su vida. Yo trabajo en el Hospital 2 de Mayo, acá cerquita, ¿no? Tengo un amigo que se llama Levi, normal, él es profesor, ya les dije, es un profesor de anatomía. Después, ya, normal, no hay ningún problema, pero normal, yo lo he comentado. Miren, para que generen enseñanza, miren, es un profesor también acá en la facultad. Lo que pasa es que antes Lenin, ya, no comía a sus horas, más o menos 11 de la noche, medianoche, era gordito, ¿correcto? Y a veces en las noches siempre comía su pollito, ¿no? Su pollito a la brasa, siempre le gustaba comer su pollito, su grasita, entonces tarde. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Las grasas, ¿qué hacen con el esfínter esofágico inferior? ¿Disminuye o aumenta la presión? Disminuye. Dos, disminuye la presión. Entonces, si disminuye la presión, cuando él se iba a dormir, disminuye la presión, ¿qué pasa con ese contenido intestinal, contenido del estómago? ¿Qué pasa? Asciende, va a ascender por el esófago. Y muchas veces, cuando asciende por el esófago, escuchen, va a ascender el contenido intestinal, el contenido del estómago, el ácido clorhídrico asciende por el esófago, por la mucosa del esófago, va a inflamar, va a irritar, porque es una mucosa que no está preparada para recibir ácido. El estómago está preparado para recibir ácido, no el esófago. Entonces va a ascender y puede seguir ascendiendo, puede pasar por el esfínter esofágico superior y puede llegar a la faringe y puede producir inflamación, faringitis. Y es por eso que al día siguiente van a estar con una voz distinta, ¿no? Mira como ronquera, ¿no? Siento que, no sé, he amanecido, no sé, mi voz está diferente. ¿Por qué? Inflamación de la faringe por reflujo. ¿Correcto? O hay veces también creo que incluso una tos, ¿no? Dicen que no sé, he amanecido, siempre como tarde, sí, siempre como tarde, ¿no? Y siempre amanezco con voz distinta, ya con el transcurso del día me cambia la voz. A veces a algunas personas también les produce espasmo, ¿no? Cuando son asmáticos les produce cierto espasmo. Entonces, ese compañero, un día va al especialista, al gastro, ¿no? ¿Por qué va al gastro? Porque siempre sentía un poco de ardor, quemazón. Y el gastro le dice, ¿sabes qué? Tienes que hacerte una endoscopía, sí o sí. Le dicen, tienes que hacerte una endoscopía. Y él dice, no pasa nada, ¿no? Entonces le hacen la endoscopía. Y cuando le hacen la endoscopía encuentran una
displasia, Profesor, le encuentran un esófago de Barré, así se llama, esófago de Barré, con B grande, esófago de Barré. A ver, minuto tecnológico, a ver, revisen todos, a ver, ahora se puede sacar su celular. Esófago de Barré, revisen todos, a ver. Esófago de Barré. Estoy inventando, no sé, ya que estamos en casa, ¿no? Esófago de Barré. A ver, revisen, a ver, todos lean ya. Después voy a pedir comentarios. Voy a decir, a ver, ¿qué? Y lean un título, ¿qué significa? A ver, lean. A ver. ¿Tú se lo dice? ¿Qué es? Busquen, por favor. A ver, todos, por favor, todos. Voy a tecnológico. Todos buscan, están viendo otra cosa distinta, el esófago de Barré. Generalmente hay un reflujo del contenido del ácido clorhídrico que va a producir alteraciones en la mucosa esofágica, puede producir alteraciones, cambios a nivel celular, a metaplasia, y esa metaplasia se puede transformar luego en una lesión precancerosa, una displasia y de ahí un cáncer, ¿correcto? Entonces a este colega le hacen una endoscopía y le encuentran una displasia severa, ¿no? Una displasia severa es un cáncer, ¿no? Un cáncer esofágico. Y él realmente se asustó, porque mire, ¿no? Y le preguntaron, ¿usted tiene antecedentes de algún familiar? Sí, dijo, mi papá falleció de cáncer. Entonces, mire, ¿no? Eso que nos dice, ¿no? Hay que cuidarnos, ¿correcto? Entonces, ¿cómo influye el estilo de vida saludable, la alimentación y la producción de neoplasia? Por eso es importante comer a nuestras horas, ¿no? Generalmente, ¿a qué hora deberíamos cenar, más o menos? 10. 7, ¿no? 7. Y usted se debe ir a dormir 3 horas después, 3, 4 horas después. Más o menos, 3, 4 horas. Nada, que yo ceno medianoche y me estoy durmiendo a media hora, me quedo dormido, ¿no? Ya saben que si hace eso, probablemente disminuya la presión de su esfínter esofágico, vaya al reflujo y va a producir daño, lesión. Y si eso lo suma una vez, 2 veces, 3 veces, muchas veces, ¿correcto? Miren, les cuento, miren. Otra cosa importante, lo digo porque yo lo veo en UCI. Los profesionales que se enferman más, se complican más, es los que hacen vigilancia de la salud. O sea, nosotros, ustedes. ¿Correcto? Ahora están bien, pero en algunos años van a tener enfermedades. Si cuando se guardia, se compran un... Si no se cuida. Bueno, yo les estoy diciendo la verdad, muchachos. Profesor, miren, lo digo eso, miren, jóvenes. Lo que pasa es que yo en UCI todos los días tengo pacientes que se me mueren en cuidados intensivos. Todos los días se me muere el paciente. Profesor, sí, en UCI de mis pacientes el 30% se mueren. Entonces yo veo bastante mortalidad. Por eso hay que cuidarnos. ¿Ok, estimados estudiantes? ¿Es importante que nos cuidemos o no? Sí. ¿Es importante esta clase o no? Sí. Claro, están viendo. Continuamos. A ver, miren, ese detalle es bien bonito, bien interesante. A ver. A ver, muchachos, miren. Generalmente, más o menos, ¿cuánto es la presión? En promedio, miren, acá está la presión en milímetros de mercurio. Miren acá, 5, 10, 20, 30, 40, miren, más o menos. Esta es la presión del esfínter esofágico inferior. Imagínense, este es el esófago, este es el esfínter esofágico superior y este es el esfínter esofágico inferior. Este es el estómago y este es el duodeno. Más o menos. Esófago, esfínter esofágico inferior, estómago, más o
estómago, esófago, esfínter esofágico inferior, estómago, y acá está el pico. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa más o menos a las 12 semanas de gestación? Más o menos cuánto en promedio, miren acá, lo de rojo significa más o menos cuánto es la presión del esfínter esofágico inferior. Más o menos cuánto está a las 12 semanas? 10. Y 10 por razón de presión significa que está disminuido. O sea, de presión 10 significa que la presión está baja. Y mira más o menos cómo estará, miren, el esófago. Estará abierto. ¿Correcto? Una presión del esfínter esofágico inferior de 10 significa la presión baja. Y si la presión está baja, ¿cómo estará el esfínter? Abierto. La válvula abierta. ¿Correcto? Es por eso que ustedes pueden ver, miren. Acá miren, el esfínter está medio abierto. ¿Puede haber reflujo o no? Sí, puede haber reflujo. Y eso gracias a la progesterona. A ver, miren, más o menos algo de 10 está. A las 24 semanas, ¿qué pasa con la presión del esfínter esofágico inferior? ¿Cómo está? Más o menos, ¿cómo estará? 7. 7, 8 por ahí, muy bien. ¿Mayor o menor? No. Menor. Entonces, miren, ¿cómo será este esfínter? Más abierto, probablemente, no porque la presión está disminuida. A las 36 semanas, miren, a las 36 semanas, esta profunda edad de la mujer tampoco, miren. ¿Cómo estará esta presión del esfínter esofágico inferior? 5 por ahí, ¿no? O sea, la presión va a ser mínima. Si este es el esfínter, mínimo, va a estar relajado el esfínter, va a estar abierto. ¿Y eso qué va a condicionar? Mayor reflujo, correcto, mayor pirosis, mayor acidez, mayor molestia. No lo olviden. Miren, miren cómo está el esfínter esofágico inferior, miren. Acá, esta válvula está abierta. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa después del parto? Miren, después del parto. Después del parto, sale el bebé, producto, correcto, disminuye, cae la producción de progesterona, correcto, cae la cantidad de oxitocina, ¿no? Entonces cae tremendamente la producción de progesterona. ¿Y qué pasa con la presión del esfínter esofágico inferior? Aumenta. Más o menos ¿cuánto será? 20. Mayor a 20. Así es. Eso es lo normal. Lo normal en nosotros de la presión del esfínter esofágico inferior que sea mayor a ¿cuánto? 20. Mayor a 20 mililitros de mercurio. Entre 20 y 40 es lo normal. Lo normal de presión del esfínter esofágico inferior, 20 a 40 mililitros de mercurio. ¿Correcto? Muy bien. ¿Se entendió? Muy bien. Vamos. Su madre, clasificación de ¿qué es eso? Miren, esta es una clasificación, Mira la cual. se llama la clasificación de Hill, ¿ya? La clasificación de Hill. Eso que ven ustedes de negrito es el endoscopio, ¿ya? Es el endoscopio. Y profesor, ¿y eso que se ve de color anaranjado alrededor es la pared, ¿no? La unión entre el esófago y ¿qué más? Y el estómago. Es la unión entre el esófago y el estómago. A ver, profesor, para poder entender. A ver, quiero que vengan dos bromas. Ya, chao. Ya, Samira, no sabemos. Ya cuatro, Bajo. ya. Ya, Samir, chao. Ah, sí, pues dijo hombre. Samir, no, ya quédate. Es que dijo. Sí, pues dijo hombre. Es falso, ¿no? Dijo hombre, pues. No, Samir no, Samir se queda. Oh, en mi casa acá en el estómago, bueno, te conozco. Se convierte después a probar. Ay, ay, ay.
se pueda entender bien, para que se pueda entender bien. Imaginemos que este es el esfínter, ¿no? Es un decir, ¿no? Imaginemos qué es lo que pasa. Imaginemos que esto es el endoscopio. Ya el endoscopio. El endoscopio va a ingresar por la boca, arriba está por la boca, va a bajar por el esófago, y acá, imaginemos que está el endoscopio, ¿no? Y acá está presionando, miren. Miren, entonces miren, por acá viene el endoscopio, miren, ahí está el endoscopio, viene acá. En la punta tiene una cámara, ¿correcto? En la punta, miren, acá está, esto es el endoscopio, imaginemos el negrito, ¿correcto? Acá lo tienen acá. Miren ahí, el esfínter, ¿qué está haciendo? El esfínter está haciendo al endoscopio, ¿no está? Saque la trayectoria. Perfecto. Miren, acá está entrando el endoscopio, entra el endoscopio, por acá, da una curva, y en la parte distal del endoscopio, acá tiene una cámara, que se ve. Entonces, ¿qué se estaría viendo? ¿Qué estaría viendo en un esfínter normal? Que esté presionando. ¿Cómo? Está, la cámara está apuntando acá, en esa zona. ¿Qué se vería? La boca del estómago con la unión entre el estómago y el estómago que está presionando. Sí. ¿Correcto? Eso es lo normal. Eso es lo normal. Y eso es lo que se ve, eso es lo que se ve en la clasificación de HIT 1. Miren, la clasificación de HIT 1. La clasificación de HIT 1, miren, lo que ustedes pueden ver, miren ahí, el endoscopio da una vuelta y justo está ponchando donde se ve el tubo del endoscopio que está ingresando al estómago, ¿no? Y la unión esófago-gástrica. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? Claro, el cable, ¿no? La cuestión del cable. Perfecto. ¿Se entiende, sí o no? Eso es lo normal. Clasificación 1, ¿correcto? Y ahora vamos a ver, eso es cuando el esfínter está normal o el esfínter está disminuido, la presión. Normal. Normal. Bien. Ahora vamos a ver, miren, ¿no? Ahora vamos a ver que el esfínter esté disminuido, ¿correcto? La presión está disminuida. Y aquí, para que se vea sobre todo su nombre. Imaginemos. Ahora imaginemos acá, ¿cómo está el esfínter? La presión, ¿está aumentada o está disminuida? Disminuida. Va a ingresar el endoscopio, ¿correcto? Desde la parte superior, la boca, esófago. Acá está ingresando. ¿Correcto? Miren, acá está ingresando, acá hay un gran espacio. Como acá está puede ser por diversos factores. Puede ser por un factor, por ejemplo, por grasa, por consumo de grasa, por consumo de alcohol, o genéticamente también. Puede ser que de por sí esta persona tenga un problema esofágico, tenga una hernia hiatal, tenga algún problema ya, una enfermedad del mismo esfínter y ocasione que esté disminuida la presión en ese esfínter. O por el embarazo, ¿no? Por el embarazo también disminuye la presión del esfínter esofágico inferior. ¿Correcto? Hay muchos factores. Va a empezar el endoscopio, acá va a estar el endoscopio, ¿correcto? Viene acá, va a dar una curva, y acá está la cámara. Y la cámara va a tomar una foto y ¿qué va a ver? Que este esfínter está más abierto y en el centro está el endoscopio, ¿correcto? Entonces, ¿cómo estaría la presión de este esfínter esofágico inferior acá? Está medio abierto. Disminuida. Miren. Es por eso que en la clasificación 4 ustedes van a ver, miren, esa unión entre el esófago y el estómago, ¿está cerrado o está abierto? Abierto. Está abierto, ¿no? ¿Y esa enrolladura que está ahí? ¿Se enrolla? Es por eso, miren, esta es la clasificación de Kidder, es una clasificación endoscópica, ¿no? Para ver sobre todo la presión del esfínter esofágico inferior. Acá es normal, en casa la zona del esfínter, acá por ejemplo está el endoscopio y hay cierta presión, lo normal. En cambio, por ejemplo, un problema del esfínter esofágico inferior, ¿ya? En una disminución severa de la presión del esfínter, acá va a estar más relajado y por eso voy a ver una cierta distinción. Está más abierto esta zona. Y es por eso que cuando el endoscopio da vuelta se puede ver acá, que está entreabierto. ¿Correcto?
Esto significaría, profesor, que acá esto es patológico, esto es una enfermedad. El esfínter está abierto. Significaría que la presión del esfínter esofágico inferior está muy disminuida. Es patológica. Esto no debería suceder. ¿Correcto? Pues eso puede ser con muchos factores. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Ahora, ¿Y esa cámara es por dentro del esófago? sí, claro. Bueno, imagínense arriba está la boca, este es el esófago. Todo es, las escaleras es el esófago. Por ejemplo, acá está el esófago, el esfínter, acá está el estómago, acá está el estómago. Viene acá el endoscopio, ¿correcto? Y acá supuestamente acá debería ser comprimido, pero miren, imagínense que continúa y da una vuelta, y acá está la cámara. Y entonces con la cámara, ¿qué se va a ver? Se está viendo acá, está ingresando. Entonces, ¿de dónde se ve? ¿De dónde es? Del estómago. Se ve desde una vista del estómago hacia la unión cardioesofágica, ¿no? O la unión entre el esófago y el estómago. ¿Correcto? Muy bien, aplausos, compañeros. Muy bien. Ahora sí, ¿se entendió? Sí, ¿no? Ahora sí el profesor más interesante. Muy bien, vamos a ver. A ver, jóvenes. Miren, por favor. Miren, este es el estómago. Miren, por favor, presten atención. Este es el esófago. Este es el esfínter. El estómago tiene tres porciones: la zona del fundus, la zona del cuerpo y la zona del antro, ¿no? La zona del fundus, la zona del cuerpo y la zona del antro, región antral. La zona antral es la región más baja, ¿no? Cuando uno le dice a su compañero o a su compañero, ¿qué bajo has caído? ¿Qué has ido a ese antro, ¿no? En la parte más baja, ¿no? Para que nunca se olvide que el antro es la región más baja del estómago, ¿correcto? Entonces, fundus, cuerpo, antro. ¿Qué pasa cuando ingresa un alimento? Cuando ingresa un alimento, esta región del fundus y del cuerpo se va a relajar. La pared se relaja y al relajarse se distiende el estómago para que reciba más alimento. Esta tendría que ser una zona de relajación receptiva. ¿Ya? La zona del fundus y la zona del cuerpo es una zona de... La zona del fundus y la zona del cuerpo es una zona de relajación receptiva. Cuando recibe un alimento, la pared de esa región se relaja. Imaginemos, ¿no? Imaginemos que yo soy la pared del estómago, ¿correcto? Soy la pared del estómago. Recibo alimentos, justo en la región del fundus y el cuerpo, recibo alimentos y esa región se relaja, ¿no? La musculatura se relaja, porque la musculatura se puede contraer o se puede relajar. Entonces, esta es una región que se relaja. Es conocida como la zona de relajación receptiva del estómago. Es por eso que puede uno recibir más y más alimento, ¿no? Entre 1 litro a 1,5 litros, ¿correcto? El estómago se distiende debido a que hay una zona de relajación receptiva. Profesor, y en esa zona está inervada, por si acaso. Está inervada por generalmente nervio vago, ¿no? El nervio vago. A ver, en esta gráfica, para que esta es la misma que la anterior. Miren, vamos a explicarla. A ver, jóvenes, miren. Esto, miren, vamos a ver, miren, acá es un estómago sin alimento, miren, este es un estómago sin alimento, ¿ya? Este es un estómago sin alimento. ¿Qué es lo que pasa? Este es un estómago que al recibir alimento, miren, la zona del fundus y la zona del cuerpo, ¿qué pasa? En esta región Se contrae. se relaja, ¿no? Se relaja, ¿no? Es por eso que el estómago, de lo que estaba en esta forma, se distiende, porque esta es una región, la zona de relajación receptiva. Relajación receptiva. Recibe el alimento y se distiende. Eso no es normal. ¿Por qué, profesor? Porque también toda esta zona está inervada. Al recibir el alimento,
se relaja y recibe más alimento. Profesor, ¿qué sucede en las personas que sufren vagotomía? Vagotomía es, por ejemplo, viene del nervio vago. El nervio vago que par craneal es el número 10. Así es. Por ejemplo, hay personas que pueden sufrir lesión del nervio vago, se opera, o con el caso de los diabéticos, ¿no? En el caso de los diabéticos hacen enfermedad vascular y los diabéticos hacen enfermedad nerviosa. Dañan los nervios, todo tipo de nervios se dañan en el diabético. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Y también, profesor, se puede dañar el nervio vago? Sí, correcto. ¿Y qué es lo que sucede, por ejemplo, las personas que sufren de vagotomía? ¿Se les retira el vago o se daña el vago? ¿Qué es lo que va a suceder? Al recibir alimentos, ¿qué va a pasar? Miren, recibe alimentos, ¿qué pasa con el estómago? ¿Se distiende o no? Se contrae. Miren, recibe alimentos, ¿se distiende o no? No. Esto es lo basal. ¿Se distiende o no? Lo mínimo, así es, miren. No, esto es lo normal. Lo normal es cuando uno recibe alimentos, hay una zona de relajación receptiva y esto se relaja, se distiende. La zona del fundus y la zona del cuerpo. Pero ¿qué pasa en personas que sufren de vagotomía o lesión del nervio vago? No se va a distender esta región, ¿correcto? ¿Y qué va a pasar con la presión en esta región? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, la presión aumenta. A ver, por ejemplo, miren, eso del rojo es lo normal, miren, lo de rojo es lo normal. A ver, esta es la presión del abdomen, 20, 40, 60. Este es un volumen que ingresa al estómago. Cuando ingresa 200, cuando ingresa 400, 600, 800 y 1000. ¿Qué pasa cuando hay un volumen de alimentos de 200 mililitros en el estómago? ¿Cómo será la presión? Lo de rojo, la curva de rojo es lo normal, ¿ya? La curva de rojo es lo normal. A ver, ¿qué pasa si en el estómago hay un volumen de 200? ¿Cómo estará la presión? 200, ¿cómo estará la presión? Menos de 20, no menos de 20, estará porque son más o menos 10 por ahí, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué pasa si uno consume más alimentos? Si uno consume, por ejemplo, ingresa más, 400 de volumen, y en el estómago hay 400 de volumen. ¿Qué pasa con la presión del estómago? Se mantiene, ¿no? Se mantiene. ¿Por qué se mantiene, doctor? Porque hay una zona de relajación, se va relajando. Recibe alimento y se relaja, se mantiene la presión. Recibe alimento y se relaja. ¿Correcto? La presión se mantiene. Miren acá. ¿Qué pasa si nuestro estómago recibe más alimentos? ¿Cómo será la presión? Se mantiene. Se mantiene. Profesor, ¿qué pasa si uno recibe alimentos 800? Aumenta un poquito, no aumenta un poquito por acá, ¿no? Pero está casi cercano al 20. ¿Qué pasa si uno tiene, por ejemplo, consume más alimentos? Si uno consume más alimentos, ingresa al estómago 1000. ¿Cómo estará la presión aproximadamente? 50 por ahí, ¿correcto? ¿Por qué? Eso es lo normal. ¿Qué significa? Cuando el estómago recibe alimentos, la región del estómago se relaja y se distiende. Y la presión se va manteniendo. Y ahora, ¿qué es lo que sucede en una persona con, miren, en una persona con vagotomía que se le ha retirado el nervio vago, o en el caso de un diabético, ¿no? Que tiene daño en el nervio vago? A ver, ¿qué pasa cuando tiene un volumen de 200 en el estómago? ¿Cómo estará la presión? 20 por encima de 20, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué pasará si consume más alimentos? Estará un volumen de 400. Más o menos la presión estará 40, ¿no? Miren, está aumentando significativamente. ¿Qué pasa si esta persona diabética o con vagotomía recibe más alimentos? 600. ¿Cómo estará su presión? Por encima de 60, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasará si esta persona, mire, recibe 800? Más, ¿no? Entonces, miren. No, ni siquiera encuentro. Es importante. Profesor, en conclusión, cuando una persona consume alimentos, consume gradualmente 200, 400, 600, 800, llega hasta 1000, se va manteniendo la presión a nivel del estómago. ¿Correcto? Se mantiene, como hemos visto lo de rojo. Se mantiene la presión.
Pero ¿qué pasa con esta presión intraestomacal? Si una persona es diabética o hay lesión del nervio vago, va a incrementarse la presión, ¿correcto? A nivel del estómago. Y eso también va a causar molestias, ¿no? Distensión, dolor, malestar general. Eso va de la mano también con ciertas molestias. Hay algunos casos, miren, hay algunos casos, por ejemplo, cuando el paciente tiene problemas, hay pacientes que tienen problemas en la comida, los grandes obesos, lo ideal sería que bajen de peso de manera adecuada, ¿no? Con la ayuda de un nutricionista, de múltiples profesionales que lo ayuden a bajar. Pero a veces otros van a tratamientos no adecuados, no fisiológicos, ¿no? Como la colocación de un balón intragástrico, ¿no? En la cual es un balón que está en el estómago, que se queda, cosa que cuando recibe alimentos, ¿ya? Cuando recibe alimentos va a poder recibir solo pocos alimentos, porque ese estómago está ocupado por un balón. O hay personas cuando son muy obesas, para disminuir su peso, ¿saben qué es lo que hacen? ¿Qué se cortan? Se hacen la famosa manga gástrica, ¿no? Se retiran el 70-80% del estómago. Así es, se cortan el estómago y se quedan solo con el 20% nada más. Esa región pequeñita va a recibir alimentos. ¿Cómo es? O sea, achican el estómago, ¿no? O sea, el estómago disminuye el volumen, disminuye el tamaño. Es por eso que van a querer consumir poquito nada más. Pero eso son los primeros meses. Eso tiene que ir de la mano con apoyo del nutricionista, del psicólogo, del endocrinólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no aprende a mejorar su estilo de vida, meses después, ese paciente que era un gran obeso sigue consumiendo más y más alimentos, y luego va a tender a querer comer más alimentos, no va a corregir su estilo de vida o su alimentación, y ese estómago se va a comenzar a distender, va a comenzar a recibir más alimentos, y al final nuevamente puede estar o puede volver meses o años después a lo que era inicialmente, ¿no? Un gran obeso. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué lo decimos esto? Que el estómago puede sufrir muchos cambios. El estómago se puede distender, el estómago también puede sufrir alteraciones, ¿ya? A nivel del estómago. Por eso es importante siempre cuidarnos de manera saludable, la alimentación, los ejercicios, etc. Y saber también que hay muchos factores, fármacos, que van a alterar la fisiología del estómago, ¿correcto? ¿Algo de tu tiempo? Ya que ahorita bueno, jóvenes, todavía nos falta algunas diapositivas, lo vamos a continuar la próxima clase. La próxima clase continuamos con esta diapositiva y con la siguiente clase. ¿Ya? Quizás nos hemos logrado unos aplausos a ustedes.